cómo debe funcionar. Ahora, la temática del título, se recuerda el título. El título es importante porque es un título que muchos hoy tienen la inquietud o pregunta, ¿la iglesia hoy en día debe ser organizada? Muchos dicen, bueno, ya estamos en el tiempo del fin, ¿para qué vamos a organizar iglesias? Otros dicen, bueno, es que ya no hay tiempo para eso. Ya estamos muy avanzados. Y otros dicen, bueno, hasta la persecución, pero en la persecución cada cual va a jalar por su lado y cada uno va a ir independiente uno a otros. Estoy presentando diferentes puntos de vista que hay, pero consideramos lo que nos dice la palabra de Dios hoy en día y los consejos que miramos. Consideren por favor la Biblia. Consideren por favor la instrucción de inspiración a esas preguntas. ¿Ok? Sigue diciendo 1 Corintios 12, 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y vimos esta mañana que de ese cuerpo deben todos comer del pan de la palabra de Dios. También deben tener otra cosa. ¿Qué cosas deben tener también? La vestimenta también. No solamente de usar el nombre, pero no comer del pan. No solamente profesar el nombre, pero no llevar la vestimenta. ¿Verdad? Dice aquí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí miramos, y quiero comparar algunas cosas, Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy, ¿quién está hablando aquí? Yo soy Alfa y Omega, el primero, el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Consejo para todas las iglesias. Jesús había enviado consejo, la necesidad de cada iglesia. Dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora, cada iglesia que el Señor menciona representa una época desde los días de Juan al profeso o al pueblo de Dios hasta el fin de la tierra o hasta la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Comenzando con la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que existía, iglesia primitiva, los días de Jesús, y terminando con la de Laodicea. Pero antes que entramos a la Odisea, entramos por un segundo a la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Miramos los atributos o características de esta iglesia. Dice, se le escribe al ángel, Filadelfia. Hermanos, ¿qué quiere decir la palabra Filadelfia? Alguien que me diga, ¿qué quiere decir la palabra Filadelfia? Amor fraternal. Filadelfia representa la época de la iglesia del amor fraternal. ¿Cuál iglesia representa? ¿Qué tiempo existía esta iglesia? ¿Quiénes son? ¿Somos nosotros? ¿Está en el futuro? ¿O son otras personas que ya existieron? Otros cristianos que ya existieron. Dice aquí, esto dice el santo. Ahora va a escribir la iglesia. ¿Quiénes son?
el verdadero Jesús, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? Cristo tiene la llave de David. ¿Qué él hace con esa llave? ¿Qué la gente hace con llave? A ver. El que abre y ninguna cierra, cierra y ninguna abre. Esto ya nos debe decir de qué iglesia estamos hablando. La iglesia de Filadelfia pertenece a un tiempo cuando Jesús usa esa llave para hacer algo. Para abrir una puerta y para cerrar otra puerta. ¿Ya me siguen? ¿Saben de qué estaba hablando? No se preocupe, lo voy a abundar más. Dice aquí, el versículo 8, yo conozco tus obras, hablando de Filadelfia. Dice aquí, he puesto delante de ti una puerta. ¿De qué puerta está hablando? Está hablando de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Está hablando del 22 de octubre de 1844, cuando Jesús usó la llave para abrir una puerta en el lugar santísimo y de cerrar otra puerta en del santo. Ahora, noten bien la experiencia de la iglesia para ese tiempo. Que ellos participaron en la proclamación del mensaje de Dios. He puesto delante de ti una puerta, y esa puerta ha sido una prueba para muchos, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablando de los fieles. ¿Sí? Ahora Apocalipsis 11:19 también menciona otra cosa. A ver, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 11:19? No la puse ahí porque esta es la parte del sermón que quiero asegurarme que está usando sus Biblias. Dice ahí Apocalipsis 11:19 que Juan, ¿qué vio? El templo de Dios en el cielo. ¿Y qué vio ahí? El arca del pacto. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Y aquí tenemos por este cuadro un poquito la idea de lo que se está tratando de transmitir. Juan ve a través de esa segunda puerta el lugar santísimo, y cuando mira el arca del pacto, y allí es el lugar santísimo. ¿Qué día se miraba el arca del pacto? ¿Qué día se abría la puerta para entrar a ese lugar santísimo? En el día de la expiación. Algunos tienen este libro, se llama La Colección Cres. La página 103 dice algo importante. Y creo que tocamos este punto que mencionamos en la mañana. Dice aquí, en el nombre del Señor debemos identificarnos en Estados Unidos, en El Salvador, hermana, en África, en Sudamérica, en el Caribe, en Puerto Rico. Cuando vamos a hablar con cualquier persona que queremos transmitir el Evangelio, ¿cómo qué? Debemos identificarnos como qué. Quiero escucharlos todos. No son palabras mías, ¿ok? Apunte la cita. Si no están de acuerdo, pues tienen problema con la cita, no conmigo, ¿eh? ¿Ok? Dice aquí, el nombre es el verdadero expresión de nuestra fe. Hablamos de eso en la mañana, recuerda, ¿verdad? Se me ha instruido llamar al pueblo de Dios a llevar sus acciones en armonía con su nombre, de que no necesita sentirse, ¿qué? Es decir, que debemos vivir lo que profesamos. Dale honor, muy bien, al nombre. Es decir, que no solamente queremos tomar el nombre de este hombre
y solamente usar el nombre, pero no comer de su pan ni su vestidura, ¿verdad? Sino que vivimos la fe que predicamos, que creemos, que enseñamos. La fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día bendecirá cada vez que es llevada en la forma de carácter, del carácter. El pueblo de Dios tiene una gran obra que hacer. Semillas han de ser plantadas que producirán el tipo correcto de cosecha. El mundo debe ver en la iglesia de Dios qué cosa, qué debe ver en la iglesia. Cuando ve los hermanos, cuando ve que se hace un intento para hacer la obra, para alcanzarlos a ellos, o cuando vienen a visitar la iglesia, ¿qué deben ver? ¿Verdadero qué? Orden, verdadera qué? Disciplina, verdadera organización. Y eso es tanto con el evangelismo, es tanto con la iglesia local, es tanto en la escuela sabática, es tanto que cuando nos transportamos de estado a estado, de país en país. Sí, diciendo el otro libro que ustedes tienen aquí, que me mencionaron algunos. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre Adventista del Séptimo Día, aconsejaba que el estandarte que nos hace un pueblo singular, ya leímos eso en la mañana, no se hace ¿qué? El estandarte distintivo es el ¿qué? El nombre debe flamar sobre el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Fin de tiempo de gracia. Ahora yo te pregunto, la pregunta del título del sermón. No conteste, por favor, solamente medítalo. ¿Hasta cuándo habrá una iglesia organizada? ¿O será en algún momento que todo el mundo va a ir corriendo para su propio lado? ¿Usted encuentra alguna cita de inspiración o de yo no sé dónde? Donde los salvados, el remanente, cada cual está corriendo a su lado solo. ¿Encuentra algo que dice eso? Yo quisiera que me los presenten, pero vamos a ver qué dice. Dice, pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte. ¿Y qué quieren hacer? Oscurecer su significado. Y no usan el nombre que Dios ha permitido que usen. Dios se ha hecho provisión para que ustedes puedan usarla. ¿Por qué no lo van a usar? ¿Tú crees que Dios entreviene y obra para darte el derecho para no usarla? ¿O Dios tiene un propósito en dar el nombre, como ya hemos leído, donde el nombre es tan importante como predicar un sermón cada vez que se dice? Tocando la puerta. Hola, ¿cómo estamos? Queremos compartir las buenas nuevas con ustedes. ¿Quiénes son? Somos los hermanos de la casa de la hermana Juanita. ¡Boom! No me interesa. Escúcheme. Pueden decir, somos adventistas del séptimo día. Aunque diga como el viento, libres. ¡Pum! Le cierra la puerta también. Pero cuando dijiste eso, tuviste una oportunidad. Predicaste el evangelio. ¿Qué dijiste a esa persona? Cristo viene pronto. ¿Qué más dijiste? El sábado es vigente la ley de Dios. Y ese fue el sermón.
no diste estudio bíblico, no pudiste entrar a la casa, no pudiste orar, pero dejaste algo. Por casualidad nadie aquí se llama Juanita, ¿verdad? Para yo seguir usando el nombre ese. No sé por qué me entró Juanita, pero bueno. Dice aquí Apocalipsis 3:9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿A quién se lo entrega? Acá, no, ajá. Le entrega, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que ellos vengan, los de la sinagoga, Satanás, y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, Filadelfia, Dios va a hacer algo para Filadelfia. Y dice, ¿qué? Filadelfia ya pasó. ¿Será así? Dice aquí que la iglesia de Filadelfia, Dios va a hacer que la sinagoga de Satanás va a postrarse a los pies de ellos. Ahora la pregunta es, ¿quién es la sinagoga de Satanás? Pues aquí nos dice la cita, la sinagoga de Satanás son que dicen que son judíos. Ahora, cuando nos hablamos del Apocalipsis, especialmente en estas frases que estamos hablando de símbolos o cosas literales. ¿De qué estamos hablando? Entonces, los judíos aquí son simbólicos o literales. Son simbólicos. Entonces, estos dicen que son judíos. ¿Qué son judíos simbólicos? Son verdaderos pueblo de Dios para este momento, pero no lo son. Y Dios va a hacer que este falso profeso pueblo de Dios, adoren a los pies de la iglesia de amor fraternal. Y reconozcan que Jesús ama a la iglesia de Filadelfia. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo todavía, si tú miras tu Biblia, todavía en el versículo 10, está hablando de la iglesia de Filadelfia. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oh, te pregunto, Filadelfia, ¿va a pasar por la última prueba? ¿Qué dice aquí? Sí. Y Dios lo va a guardar a Filadelfia en la última prueba. Amén por eso. Entonces encontramos que un pueblo que entró al lugar santísimo, que tiene su experiencia donde Jesús administra, que tiene el amor fraternal dentro de la iglesia y ha guardado su palabra de su paciencia, Dios los protege, los guarda en la hora de la prueba final. Ahora yo te pregunto, ¿algunos conocen la iglesia Laodicea? ¿Ha escuchado alguna vez la iglesia Laodicea? ¿Usted cuál le gusta o prefiere ser? ¿Laodicea o Filadelfia? Apocalipsis 13:11 ya lo hemos leído. Habla de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Dice que parece ser mansito como cordero, pero tiene rasgos de carácter como el dragón, ¿verdad? Dice ahí, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y leímos en la mañana, Spalding y Magal, la página 4. Dice, vi de la boca de dos cuernos, vi de la bestia de dos cuernos, tenía una boca como de dragón, y que su poder se encontraba en su cabeza. Ya leímos esto la mañana. Y que el decreto saldrá de su boca. Entonces vi
que la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separadas y distintas a ellas. Ella ha tenido su tiempo, es pasado, y sus hijas, la secta protestante, ahora eran los próximos en venir en el escenario. ¿Ok? Vi cómo la madre estaba declinando en poder, las hijas han estado creciendo y pronto ejercerán el poder una vez ejercitado por la madre. Terminamos el sermón aquí. Vi que la iglesia nominal y los quieres, ¿qué más? Noten bien los dos grupos, ¿sí? Habrán una cosa, igual a quién, a Judas, van a traicionar a los verdaderos. ¿Por qué estamos repitiendo esto? Bueno, queremos seguir Apocalipsis 3. Y dice aquí, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome ¿qué? Oh, hablamos de eso ya también. ¿Qué quiere decir que tome tu corona? Es que llevamos una vida completa profesando algo pero nunca viviéndolo. Una vida completa diciendo que vamos a hacer, que vamos a reformar, que vamos a buscar de Cristo, que vamos a tener unidad, que amamos a Jesús. Pero ha sido solamente ceremonias. Solamente ha sido, venimos, postramos, decimos, pero no hacemos. No buscamos la humillación porque tenemos justicia propia, porque creemos que ya estamos salvos, que ya tenemos todos los méritos que necesitamos para ser salvos. Yo hice cosas buenas, yo hice obra misionera. Yo pagué diezmos por 40 años, por 50 años. Yo guardaba la reforma pro salud. Por lo tanto, ¿no tengo derecho de ser salvo, mis hermanos, o qué? Bueno, ¿usted tiene suficiente para pagar la deuda? ¿Sí o no? Pero luego viene otros, la última hora. Abrazar, primero reconocen su necesidad, los últimos que llegan. Y llegan buscando a un Salvador porque saben que tienen necesidad. No se miden entre ellos porque dicen, bueno, yo no me voy a medir porque yo soy el mismo, el primer pecador, soy el peor, soy el jefe de los pecadores. Esos tomarán coronas de que muchos han venido, se han postrado, venido miércoles, lunes, viernes y sábado también, que llevan años profesando cosas que no viven, que ni creen. Dice Primera Tesalonicenses 1:1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en Señor Jesucristo, gracias, ahora va escribiendo, me gusta cómo escribe Pablo, y paz sean a vosotros, se dirige a la iglesia, ¿verdad? Pablo escribiendo, dice, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro 5:13 dice, la iglesia que está, ¿dónde? ¡Wow! Había una iglesia cristiana ahí también. Elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, ¿manda qué? Os saludan. Primera de Pedro 5:14 dice, saludos, saludaos, gracias, unos a otros, ¿con qué? ¿Cómo debemos saludarnos? Cuando el hermano entra por la puerta, ¿cómo se debe saludar? ¿O será que cuando la visita viene a la iglesia, entra por la puerta y todos hacen así? Y le pasan por el lado.
y se sienta a buscar qué ambiente vas a encontrar aquí, se sienta y nadie lo mira. Y cuando el hermano escuchó el sermón, se levanta y sale por la puerta y todos hacen así y le dan la espalda para que él salga. O cómo es con los hermanos que llevan semana tras semana adorando en el mismo lugar. Se ven miércoles, no sé qué día vienen, ¿verdad? Se ven lunes, se ven viernes, se ven sábado, pero entran por la puerta, hacen los ritos, las ceremonias, la adoración que tienen que hacer y cuando terminan, solamente cumplieron lo físico, solamente están en el autopilot, llegaron el cuerpo, hizo todo lo que tenía que hacer, se levantó, se fue por la puerta. ¿O será que hay amor fraternal dentro de los hermanos? ¿Qué decimos? ¿Quiere ser de la iglesia de Filadelfia? Si no hay amor fraternal, Dios no puede proteger ni guardar a esa iglesia en el último conflicto. ¿Tú sabes por qué? ¿Tienes una idea por qué? Porque el amor cubre todo, pues. Si no hay amor, no hay nada. ¿Cuál es el último conflicto? ¿Cuál es el último gran batalla y conflicto que va a existir aquí? ¿Habrá persecución? ¿Habrá odio del enemigo? ¿El enemigo va a inspirar odio? ¿Puede ser que sean traicionados por unos queridos de ustedes o conocidos? ¿Y cómo ustedes van a responder a eso? Si no hay amor fraternal dentro de nosotros, que adoramos juntos, que decimos que somos de los mismos, que los miramos cada semana, que nosotros queremos trabajar juntos y lograr las mismas metas, ¿cómo es que van a responder a aquellos que los odian, que los quieren matar, que los quieren destruir? ¿Cómo van a responder? Por eso la iglesia que no demuestra el amor fraternal no puede conquistar en los eventos finales porque no tiene el amor por las almas. Es más, que ama a los otros tanto que cuando los odia están trabajando para su salvación. ¿Ejemplo de Jesús tenemos, hermano? Miramos, me encanta como Pablo, con mucha cortesía, escribe sus cartas a las diferentes iglesias, saludando. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús, ¿en dónde? En Filipos. Y con los, ¿quiénes están ahí? Obispos. ¿Y quiénes más? Ahora te pregunto, en los días de Pablo, ¿había persecución? ¿Había mucha persecución? En cada iglesia, en cada ciudad había persecución. Pero fíjase lo que había. ¿Había qué? ¿Qué son obispos? Ancianos, por decirlo así. Líderes religiosos que protegen la iglesia y enseñan la iglesia. Noten bien, en medio de un tiempo muy difícil y de persecución, todavía existe la iglesia y existe la iglesia organizada. No solamente existen los obispos, sino los diáconos que ayudan y asisten la obra de los obispos. Ahora te pregunto, ¿la iglesia debe funcionar así ahora? Debe haber, voy a usar otras palabras, debe haber ancianos, debe haber diáconos que asistan la obra de los ancianos. Ok, esa parte es fácil. Pero cuando ya no hay libertad,
¿Debe haber ancianos todavía obrando por la salvación? ¿O no, ya dejó de existir? ¿Debe haber diáconos trabajando con ancianos todavía para la salvación de la humanidad cuando hay persecución? ¿Qué me dicen? ¿O solamente llegó la persecución, ahora todo el mundo corre para su monte? ¿O sí? Debemos tener en claro. Yo he escuchado eso en algún lugar, ¿sí? Primero Escritos, página 88, dice de esta forma. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. ¿Usted ha escuchado esto alguna vez? ¿Se recuerdan del tren? Sí. ¿Se recuerda que todos, y la hermana Juan había visto que todos ya estaban montados sobre el tren? ¿Y quién era el conductor del tren? Y casi todos estaban montados. Y la sierva dijo, ¿no habrá nadie más? Todos estaban montados en ese tren. Dice aquí, pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar ¿dónde? Oh, no en el tren. En otra dirección. Y dice, vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Dice aquí, todos parecían estar ¿cómo? ¿Cómo estaban ellos? Todos estaban a caretes. Todos estaban corriendo para su propio lado. Todos estaban divididos. Todos andaban solos. ¿Y por qué la gente se cree en eso entonces? ¿Por qué la gente ahora, en libertad, no hablamos después, hablamos ahora, se cree que es una virtud de salir y hacer lo que quieren independientemente y decir, no, ya no estamos en tiempo de estar unidos? Yo tengo que hacer lo que Dios me inspira. ¿Tú sabes cuántas personas yo he escuchado dice que profesa este mensaje, que cree este mensaje, que dice, no, es que Dios me dijo. En un sueño me dijo, vete a este lugar. En un sueño me dijo, bueno, Dios habla también. ¿Tú sabes por lo que habla hoy en día? Por lo que dice aquí. Luego dice, no, tú estás diciendo que Dios no me puede hablar, revelar por sueños. Bueno, yo no me voy a basar en tu sueño. Pero si Dios se revela a usted en tu sueño, perfecto. Pero si su sueño contradice lo que está aquí, mis hermanos, pregunta quién te dio el sueño. Es lo que debe preguntar. ¿Ah? El chofer del tren. Sí. Todos parecían estar firmemente unidos. Mira por qué. ¿Ah? Vinculados por la verdad y en agrupaciones o compañías. ¿Estamos solos? Es la visión que tuvo la sierva de Dios. Por un camino, ¿cuál? ¿Ya leímos? Angosto. Dice primero Escritos 282. Vi a los santos. Quisiera que entendamos este punto. Quizás no están de acuerdo. Está bien. Pero considere lo que dice inspiración. Vi a los santos abandonar las ciudades. ¿Cuándo? ¿Cuándo abandonan la ciudad? Y los pueblos y a juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. La pregunta es, ¿cuándo es esto? Antes que seguimos, pero que le haga las preguntas. Es preguntas que yo quisiera que ustedes se hagan. ¿Hasta cuándo habrá visitas a las ciudades de parte de los santos? ¿Hasta cuándo? ¿Usted sabe? Porque si no sabemos eso, olvídate de usted ir corriendo a cualquier lado.
porque ni siquiera entiende por qué se van. ¿Hasta cuándo son visitados las ciudades? Hasta que termina la gracia. Ahora, entiéndeme bien, no estoy diciendo que hasta que cierra la gracia viven en la ciudad, sino que visitan la ciudad. ¿Visitan con qué propósito? De evangelismo. Y por eso hablamos. O sea, nosotros se nos ha invitado a hacer instituciones, puestos de avanzadas. Pero esas cosas son para beneficio de aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas. No es para apartarnos y ahora estar retirado a un lugar lejos donde nadie tiene contacto con nosotros. Mira, ¿tú sabes cuántas veces yo he hablado con hermanos que... interesante, ¿sí? Que dicen, yo estoy buscando el terreno que Dios tiene para mí, o el lugar que Dios me quiere dar para yo salgo al monte, al campo, o de este país, o lo que fuera que dicen. Y yo hasta he escuchado personas decirme, mira, personas me han ofrecido terreno, me han ofrecido o gratis o barato en algún lugar, pero yo no quiero esa porque no es suficiente terreno. Solamente son 50 acres. Y pues con 50 acres allí no encuentran, nos van a agarrar. Otro me dijo una vez, y si él escucha esto, él va a saber quién es él. Yo le regalaba un terreno. Yo no lo agarré porque una loma arriba había una casa, desde ahí se podía ver mi terreno, por lo tanto yo no quería ese terreno. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? ¿Usted encuentra algún monte en el mundo que va a ser seguro? ¿Algún país en este mundo que va a ser seguro? Entonces, sí hay un propósito, pero debemos entender bien cuál es el propósito. Ahora, noten bien, si usted se establece tan retirado de cualquier lugar de influencia donde usted puede hacer la obra de evangelización, ¿qué va a hacer usted retirado en ese lugar? ¿A qué va? ¿A santificarse? Bueno, yo no veo pecado ni lo escucho porque no hay nada alrededor de mí. Me estoy santificando escuchando los pájaros. Me estoy santificando escuchando los ríos. Bueno, es bueno escuchar la naturaleza, sí es bueno. Pero mientras hay gracia, Dios tiene una obra para nosotros. Dios tiene una obra para cada uno. Y no vamos a retirarnos para ser egoístas mientras hay tiempo de gracia. Así que la cita viene diciendo, y vamos a apuntarla, que cuando termina la gracia, ahora los santos, ¿qué hacen? Abandonan las ciudades para siempre. Y ahora se juntan solos en los lugares más retirados. Mira el contexto del tiempo. ¿Cuándo es esto? ¿El fin de qué? De gracia. Y andan solos al garete cada uno. Eso no es antes del cielo. Eso no puede ser. Ajuntándose en grupos para vivir en los lugares más apartados. Entonces, no es aconsejable, hermanos, que me escuchen, y me gusta mejor que difundan allí en la grabación, que la gente vaya saliendo solo a hacer una obra que no pueden hacer solo, que no saben lo que van a hacer, y retirados solamente para esconderse. No es el propósito de Dios. Noten bien, aquí dice,
lo que se vio los santos, y ninguno de los santos andaba solos, independientes. Le pregunto otra vez, ¿hasta cuándo habrá una iglesia organizada? Vemos este camino. Vemos la primera visión que se le dio a la sierva de Dios. Que el pueblo que iba caminando se cansaban, ¿verdad? Decía, yo encontraba el camino mucho más. Pensaba que iba a ser mucho más lejos. A mí más cerca, perdón. Y nos hemos encontrado mucho más lejos. Perdón, cierre aquí. Pero Dios, y dice, Cristo levantaba su mano y luz procedía de él, animándolos que ellos siguieran adelante. Tenía que dejar muchas cosas en el camino, pero noten bien, el que transitaba este camino no eran personas ni individuos solos. ¿Por qué repito tanto lo mismo? Y es que, mis hermanos, en ningún momento se ve en la inspiración donde cada hermano, mira, quiero presentarles antes que vayamos terminando, que nos queda poco tiempo ya, unos consejos que le había mencionado. No voy a leer todo esto, solamente algunas cosas aquí. Para la obra de la iglesia, especialmente en este momento de libertad. Mientras hay libertad para ejercer la obra de la iglesia, se debe hacer la pregunta, ¿y por qué Dios ha obrado para que haya dicha libertad todavía? ¿Con qué propósito? Y es para que abrirle camino para que podamos usar esa libertad. Obrar, santificarnos y obrar por otros. Por eso existe la libertad. La libertad no existe para que usted siga perdiendo el tiempo. No es con ese fin que existe la libertad todavía. Entonces, mientras existe la libertad, se supone que iglesias siguen obrando, organizando, expandiendo para alcanzar más territorios, mientras Dios permite que exista la libertad de hacerlo. Y cuando ya termine la libertad de hacerlo, tienen que seguir organizados, solamente de otra forma. Así como lo hicieron el Nuevo Testamento. Dice Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué dijo Pablo antes que fue a Jerusalén a todos los ancianos? ¿Qué le dijo? Miren por vosotros mismos, cuídense, ancianos y líderes, porque van a ser atacados. Y no solamente que van a ser atacados, porque Dios ha puesto a ustedes como líderes, como obispos, para proteger la grey, para apacentar a la iglesia de Dios, no a tu iglesia, a la iglesia de Jesús, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí? Pero entonces Él viene y dice, pero de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Los hombres que deben ser líderes del pueblo, que deben proteger a la iglesia, pero ahora, ¿a qué se dedican? A ver. Y Pablo está profetizando, diciendo, ¿sabes qué? Dentro de los líderes de la iglesia hay muchos corruptos que lo que quieren es que los miembros de la iglesia adoren a sus líderes. Y él está diciendo, dentro de vosotros mismos van a levantarse aquellos que hablen cosas perversas, pero tienen el deseo de arrastrar tras sí los discípulos. No lo señalan a Cristo, no le dicen, hermanos, buscan de su necesidad, arrepiéntase, buscan de la justicia de Cristo.
sino que haga como yo hago y haga como yo digo. Mis ideas son prominentes. Manuscrito inédito del volumen 4, página 266, no sé si tienen ese libro, pero aparece en español. Dice, el Papa se atribuye sobre las prácticas de muchos que no reconocen a Cristo como nuestra única autoridad. Él se coloca en el lugar de Dios. Asimismo, se le impide a los débiles e ignorantes adquirir el conocimiento que les ¿qué? ¿Quién hace eso? ¿Quién no permite que las personas busquen de Jesús? ¿Quién nos señala a los miembros que vayan donde Jesús o a la Escritura, a la palabra de Dios? Dice, bueno, el obispo de Roma. Ah, pero espérame. ¿Hay obispos de Roma aquí dentro del pueblo de Dios? ¿Los hay? Dice, entre nosotros. ¿Quiénes? Entre nosotros no debe haber ni reyes ni qué. Y dice eso porque algunos quieren hacerlo. Mira a quién se refería, a quién se estaba dirigiendo. ¿A quién? Al hermano. ¿Quién era el hermano Daniels? Arthur o A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General. Dice aquí, Dios no desea que usted crea que puede ejercer una autoridad sobre los hermanos como si fueran ¿qué? Un rey. Voy a algo, mis hermanos. Le prometí dónde fue inspirado los cuerpos regionales. Para este tiempo se introduce la idea de cuerpos regionales. ¿Por qué? Porque había una conferencia general, había un presidente y había una iglesia mundial. Y el hermano Juan dice, hay demasiado poder invertido en un hombre. No es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Es decir, que en muchos lugares se necesita que la obra pueda avanzar, pero no ha podido porque tiene que esperar la consideración o las instrucciones de un hombre. Es decir, que no podemos avanzar porque escribimos al presidente y él todavía no ha dicho que podemos. Debe haber una división del campo. ¿Una qué? Ahora ella dice que deben cada uno romperse a ser independiente. ¿Es el consejo? División del campo o debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de las cosas. Aquí. ¿Organizar qué? ¿Dónde salió la idea de uniones? Se lo mira en inspiración. ¿Con qué propósito salió la idea de uniones? ¿Cuál es el fin? Cuando dice unión, ¿cómo definimos eso? Para el hermano. ¿Cómo abundar? ¿Okay? Uniones representa. Ha sido necesario organizar uniones de asociaciones. Quiere decir que un estado es una asociación. Varios estados unidos es una unión o un cuerpo regional. Eso es una unión. La iglesia adventista tiene uno inspirado por esta idea. ¿Dónde salió esa idea? Bueno, liderazgo
local. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Ahora se recuerda, le dije que el hermano White volvió de Australia con un mensaje, ¿se recuerda? ¿Cuál era su mensaje? Es tiempo de reorganizar la iglesia. Ahí lo vas a encontrar en su libro Eventos de los Últimos Días, vaya a buscarlo. Ya para esta página aparece. Aquí está, ¿por qué? Ha sido necesario organizar uniones de asociaciones para que la asociación general no ejerza ¿qué? ¿No ejerza qué? Una dictadura sobre todas las asociaciones separadas. Es decir, que para que la conferencia general o el cuerpo principal o el presidente de ese cuerpo, que no haya una dictadura de todos los estados, de todos los países, en cada región, de iglesias, una obra organizada que no tenga que pedir siempre en todas las partes del mundo a solamente un hombre para avanzar la obra. Es decir, en Perú debe haber de repente en Atlanta no saben nada de la necesidad que hay en California. Debe ser la obra allá, sino por personas que viven allá y conocen cuál es la necesidad allí. Entonces, esta idea, y no, Dios sí aprobó a la conferencia general en 1863 que hubiera un presidente, pero ¿cuál era la presencia de los adventistas en 1863? ¿Cuántos eran? Muy pocos. Y es decir, en 1863 no había adventistas en Texas, no había adventistas en Nuevo México, en Oklahoma, no había adventistas en California. Puedo seguir mencionando lugares donde había adventistas, donde había adventistas. Michigan, en Maine, en New Hampshire, más o menos. Otros lugares también quizás. Pero mientras va expandiendo y creciendo la obra de Dios, ya ese gobernar la obra en Nuevo México, en Colorado, no es suficiente. Se necesita aún más. No sufre atraso representantes, pero tenemos que organizar la obra para que siga adelante en otros lugares. Debe centrarse en un hombre, ni dos, ni seis. Acá ahora. Sí. A ver, ¿un qué? Sobre las divisiones separadas o cuerpos reyes. Ahora otra vez, muchas personas no les gusta que lo está volviendo a la conferencia. Que si esto, que se... Mira, hermano, hable y vayas a luchar y pelear por las citas que aparecen allí.
¿Quieres negarlas? Ahí está el consejo. Allí yo entiendo que Dios es el sabio que da el consejo, mejor proceder para la obra de Dios en el mundo. Por eso lo inspiró. ¿Qué dice la primera parte aquí? De formarse ninguna más asociaciones y cada hijo debe correr independientemente y hacer lo que le haga la gana. Así. Muchos la leen así. Pero no dice eso. No dice eso. Asociaciones. Mira. Más asociaciones fue de acuerdo con el plan de Elliot. Que se organice Australia, ¿qué? De asociación. ¿A dónde? Muy lejos, cuando no había email ni textos, para que se pueda adelantar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, no voy a leer esa parte. Se siente inspirado al tiempo al fin. Ya no hay necesidad de cumplir el plan de Dios. Justamente, yo creo que ni siquiera entendemos, no hemos terminado la misión de nuestra necesidad personal, que necesitamos la justicia de Dios, sino que Dios inspiró las instituciones para trabajar. Las instituciones deben trabajar junto con ¿qué? Iglesias. Pero ¿qué pasa? Que no hemos terminado la obra. Hombres siendo inspirados a levantar instituciones independientes. Ahora yo te pregunto, ¿qué sirve tu brazo mutilado de tu cuerpo? Todavía tiene muñeca y la erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría. Que sabemos que que Dios edificado dirección hace de mucho. Como intentar de hacer qué, porque así, ¿qué van a hacer? Una citación pero hoy en día viene predicando ellos mismos
brincó aquí, de los credenciales ministeriales. Ideas de la Asociación Adventista Libre, es idea de habla de a que son confiables, quieren predicar sus propias cosas, sus propios, lo que se inventan. Y algunos hoy en día quieren decir, no hermanos, ahora estamos en el tiempo de que cada hermano haga como quiera, o si no la iglesia local, toma los diezmos y ofrendas, y usted no da cuentas a nadie, úsalo como quiera. Si quiere comprarle payolas a un niño, cómpreselo con los diezmos y dáselos a los niños. Dale unas pupusas a una familia, toma los diezmos. Y una familia tiene necesidad de comida. ¿Entender? Sí. Que la palabra de Dios hace asignación de diferentes tipos de dinero, diferentes clases de dinero. ¿Por qué hay distinción ofrenda y el segundo diezmo? Que ya no se habla en el pueblo adventista. ¿Por qué hacen distinción de esas cosas? ¿O será que todos los recursos? ¿Qué cosa? ¿Atender a los huérfanos, pobres y viudas? ¿Sí o no? ¿Pero con qué? Eso sería una buena pregunta y una buena charla. Pero debemos ser bien claros que Dios asignó ciertos recursos para ciertas cosas. Aliviar las necesidades es para sostén de aquellos que sirven a Dios en el ministerio y apartan sus vidas completos a servir a Dios. Pero hoy en día nadie quiere sostener a esos, porque quieren, dice que el plan de Dios es que Dios por lo menos 5 días a la semana buscan su pan y agua pero le voy a dar una asignación. Lo comparto por otros medios. Dice la Biblia que él era de sostén propio y autosustentable porque era la voluntad de Dios. O Pablo dice y reclama a la iglesia que él y Bernabé son dignos de ser sostenidos. Pero por la dureza de ellos prefieren no pedir de lo que le pertenece a ellos. ¿Cuál de los dos puntos encontramos en la Biblia? Hasta él reclama y no tenemos derecho de tener esposas
Cuando dice eso, está diciendo que también deben la iglesia sostener a ellos y su familia. Pero como se acusaba a Pablo de no ser uno de los discípulos, como se acusaba a Pablo de ser un infiltrado y no un verdadero cristiano, como se acusaba a Pablo de solamente venir acá para lucrarse, y no solamente lucrarse, sino de infiltrar, Pablo dice, ¿sabes qué? No, gracias. Yo me lo busco mejor. Pero te pregunto, ¿eso es lo ideal? ¿Eso fue el plan de Dios? ¿O fue por la dureza del corazón de los hermanos de la iglesia? Yo he escuchado muchas veces donde los hermanos en las iglesias dicen, usamos el diezmo y hacemos esto, y hacemos esto, lo gastamos en esto, y ordenamos eso y compramos esto. Y cuando viene el predicador dice, no, pues dale una miseria, o si, ¿por qué tenemos que darle? ¿Sabes lo que yo le digo? O deben sostenerse, deben buscar trabajo. ¿Sabes lo que le digo? Está bien. No quieren pagar los predicadores. ¿Sabes lo que vamos a hacer en esta iglesia? Vamos a dejar de colectar diezmos. Y ya no más. Propósito de ese día. Para hacer todo lo que no es lícito, a dedicarse a todo debe principal. Es que por eso la iglesia tiene que ser apropiadamente organizada. Para que la obra avance, para que la obra pueda crecer y seguir adelante, debe ser apropiadamente organizada. Hay que mirar dónde se necesitan los recursos, dónde es justo, no invertir solamente todos los recursos en un lugar. A veces se levantan instituciones, eso pasó en los días de la era de White y sigue pasando, donde una institución quería todos los recursos. Una institución levantó un sanatorio, después que levantó un sanatorio dice, voy a levantar otro edificio. Levanta otro edificio, dice, ¿sabes qué? Hemos completado el proyecto, por favor, queremos todos los recursos para levantar otro edificio. Y cuando terminó ese, dijo, mira, me llegó la idea de levantar otro edificio. La hermana Juan dice, ¿sabes qué? Stop. Pare. Hay necesidad en este país, hay necesidad en este estado, hay necesidad en este lugar para instituciones de Dios. Hay necesidad para obreros en este lugar, en este lugar, en este lugar. ¿Cómo vamos a invertir todo en un lugar? La organización era indispensable ¿para qué? Proporcionar sostén ¿al qué? Entiéndeme, mis hermanos. Otros dicen a los hermanos, no, cada cual haga como quiere con su propio diezmo. ¿Dónde encontramos eso? Está contra eso en Israel. No encuentra inspiración para dirigir la obra en nuevos territorios. Otra cosa, la organización es importante para proteger tanto a las iglesias como los ministros de los miembros, ¿cuál? Indignos. ¿Qué son miembros indignos? Yo sé que muchas iglesias ya no creen esto, ¿sí? ¿Quiénes son miembros indignos?
Miembros que ya no creen ni apoya lo que la iglesia está haciendo. Esos son miembros indignos. Miembros que están en contra de la misión, de la obra de la iglesia. Esos son miembros indignos. Para retener las propiedades de la iglesia, o no, la propiedad debe ser en mi nombre personal. Para que yo pueda beneficiarme y lucrarme. Para la publicación de la verdad por medio de prensa y para muchos otros objetos. Yo creo que presenté esto aquí alguna vez en el pasado. Sin embargo, había un fuerte sentimiento en nuestros hermanos contra ella. ¿De quiénes hermanos? Los hermanos de la fe. Sin embargo, dice aquí, los adventistas del primer día, los nominales, eran enemigos ¿de qué? Y muchos son hoy en día. Algunos creen en la organización local y hasta el nivel local de la iglesia, y ya no más. Pero eso lo inspiró cuerpos regionales. ¿De dónde salió esa idea? La mayor parte de los adventistas del séptimo día, ¿quieres? Tienen las mismas ideas. Hoy en día también. ¿Quién escribió esto? Testimonio para ministros, página 26. Buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender su voluntad y nos fue dado luz por su espíritu en el sentido de que debería haber orden y disciplina. ¿Qué tiene que ver en la iglesia? Oh, ¿qué es disciplina? El orden yo entiendo. ¿Cuál es la disciplina? Bueno, la disciplina podemos mirarnos en varias formas o maneras. Es muy parecido al orden también. ¿Cuál es el ejemplo del orden, mis hermanos? Te pregunto, una iglesia que usted va un sábado y adora y viene el próximo sábado y no están allí los hermanos, ¿eso es orden? Una iglesia que tú llegas y llega unas semanas a las 9 y están los hermanos allí listos para hacer el culto, pero la próxima semana llega a las 10 y todavía no están hermanos, ¿eso es orden? Unos hermanos o una iglesia que tú llegas y cuando llegas te sientes a adorar y enfrente nadie sabe quién le toca la participación de la iglesia, eso es orden. Una iglesia donde un individuo decide todo lo que se va a hacer, eso es disciplina. ¿O cómo? Donde solamente un individuo, una persona, dice, esto va a ser los oficiales de la iglesia, usted, venga. Donde decide, esto va a ser los proyectos de la iglesia, porque yo lo decido y le estoy informando. Eso es orden, disciplina. O es disciplina que cuando los miembros de iglesia ya no apoyan a la iglesia. No creen en la misión de la iglesia. Es más, trabaja contraria a la misión de la iglesia. Debe retener esos miembros en la iglesia, en la membresía de la iglesia, ¿o qué? Muchos dicen, sí, es que hay que orar por su salvación. Sí, se puede orar por ellos, pero no deben tener el beneficio de tener ni voz ni voto en las cosas sagradas de Dios, si son enemigos de la verdad. ¿Sabe que en estos días había muchos enemigos de la verdad que ascendían a los púlpitos? Que venía
a desviar a los miembros de la iglesia. Y de alguna forma se tenía que controlar eso. Dice testimonio para la iglesia, el sistema y el orden se manifiesta en todas las obras de Dios a través del universo. ¿Qué pasó cuando Satanás ya no apoyaba el plan de Dios? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó cuando Satanás comienza a hablar a los otros? Mira, este Dios es un malvado y nos quiere forzar a todos a seguir su plan. Sígueme a mí. ¿Qué le pasó a todos? Pero en la iglesia no debe haber disciplina. Comparten, que se comportan como se comportan. Retenemos su membresía aquí en la iglesia. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios. ¿Dónde? En la tierra. Tuvimos una dura lucha para establecer la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte y hubo que hacerle ¿qué? Frente. Una y otra vez. En Israel hay un sistema perfecto de organización. En el cielo hay un sistema perfecto de organizar. Hasta el punto que ninguno de los campamentos se movía a menos que fueron instruidos de moverse. Cuando escuchaba cierta trompeta decía, muévense. Si no escuchaban esa trompeta, pero tú sabes lo que desea el enemigo. Es que cada cual sea un átomo independiente y haga como él quiere. Allí se le hace fácil. Que no se proclame el mensaje. Que no se termine la obra. ¿Qué tú esperas una iglesia cuando cada cual hace como él quiere? Como le llega a su mente. ¿Qué obra puede terminar en este mundo de esa forma? Sino que la unidad es lo importante para proteger la iglesia. Igual para proteger el cielo, la organización era esencial y es esencial. Por eso el Señor se asegura que ningunos rebeldes van a ir al cielo. ¿Sabe que ningún rebelde independiente va a ir al cielo? Ninguno. Todos que van al cielo van a ir con la misma meta de alabar en unidad perfecta, en unidad con todos los santos al mismo Dios. No hay celos, no hay envidias. ¿Hay posiciones? ¿Hay puestos? Sí, pero todos de servicio. Todos de servicio a Dios. Así que mis hermanos, termino mi visita con ustedes aquí. Hemos hablado de muchas cosas, compartiendo mucho calor juntos. Es interesante, solamente este calorcito, solamente viene comenzando ya este tiempo del año. ¿Qué van a hacer el mes que viene? ¿Sí? La próxima vez lo encontramos menos peso cada uno, ¿sí? Quiero resumir muchas cosas que hemos hablado juntos. Dios nos ha llamado, mis hermanos. Uno, para reconocemos nuestra necesidad personal. Y que es lo primero, lo más importante para cada uno de nosotros. No vayamos a la crítica
ni de otra persona, ni de lo que usted cree que la persona tiene, pero que usted tiene mejor. Mientras estamos así, no estamos aptos para el cielo. Dios pide en este día, en el día de expiación, autoexamen de nosotros. Pero también quiere un pueblo celoso por sus enseñanzas y que quieren proclamar las buenas nuevas. Pero esa obra se tiene que terminar en justicia y en unidad, mis hermanos, en todas las partes del mundo. En unidad. Así que les hago un llamado que pueden reflejar en estas cosas antes que Jesús venga. Y hemos visto que Jesús podía venir hace mucho tiempo atrás. Tendrás que ver un pueblo santo, un pueblo que reconoce que necesita la justicia de Cristo y un pueblo que coopera con los esfuerzos para llevar el mensaje al mundo. Un pueblo que usará las instituciones y todo lo que tiene para alcanzar a todas las almas. Por eso Dios dio las instituciones. De otra forma, algunas personas no entran por esta puerta solamente porque lo tocaste la puerta. O porque les invita, le ponen el sign, entran por favor, Iglesia Adventista del Séptimo Día, en ese lugar. Sino que de alguna forma necesitan venir en contacto con una obra de publicación que llegó a sus manos. O que sean sanados porque estaban enfermos. Instituciones. O porque encontraron el mensaje dentro de un restaurante en una mesa. Un restaurante higiénico que había ayudado a una persona a educarse a la salud. Estas son formas del Señor alcanzar a personas en el mundo. Las instituciones. Pero no están separadas del cuerpo. Las instituciones van asociadas. Que podemos todos, mis hermanos, reflejamos, cooperar juntos para llevar esta obra adelante. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, cumplir la misión y que no se tome nuestro corona otras personas. ¿Sí?